Hola amigos, ¿qué tal? De antemano te comento que este video puede llegar a ser un poquito pesado de seguir porque es algo teórico, pero todo lo que vamos a hablar aquí es importante para lo que vamos a seguir. Yo te pido que tengas paciencia y con lo que vas a aprender aquí y en los siguientes videos vamos a aprender cómo realizar la maquetación y la acomodación de los diferentes elementos de un sitio web. Mira este video completo y los siguientes videos también para que puedas entender perfectamente bien este tema. En este video vamos a darle un pequeño giro a nuestro curso. Hasta ahora en el curso HTML5 Fácil hemos hablado básicamente sobre etiquetas de HTML, lo cual pues es perfectamente válido y muy necesario de aprender si es que no sabemos absolutamente nada sobre HTML. Pero lo cierto es que muchas de las etiquetas que ya vimos y mucho de la estructura que ya vimos no tiene que ver específicamente con HTML5, sino con HTML en general. Cuando pensemos en HTML5, es una nueva especificación de HTML, del HTML que ya existía desde mucho antes, pero que se ha revolucionado, que se ha remasterizado y que ahora no podemos pensar en HTML separándolo prácticamente de CSS e incluso de JavaScript. Entonces, a partir de este video vamos a darle un pequeño giro, ya que conocemos las etiquetas básicas de HTML. Vamos a darle un giro a nuestro curso y vamos a explicar, ahora sí, vamos a meternos mucho más de lleno en lo que es HTML5 en sí. Y vamos a empezar por explicar una parte importante que ya tiene que ver con la estructura interna de nuestro documento HTML. Lo que quiero decir es con el body, más bien, la estructura del cuerpo. Dentro, lo que pasa y lo que debe ser dentro de las estructuras, dentro de las etiquetas de body, perdón. Porque en HTML5 la semántica, como te decía antes, es muy importante. HTML siempre ofreció diferentes formas de construir y organizar la información dentro del cuerpo de un documento. Uno de los primeros elementos provistos para este propósito fue la etiqueta table que ya vimos durante el curso. Las tablas permitían a los diseñadores acomodar datos, texto, imágenes y herramientas dentro de filas y columnas de celdas, incluso sin que haya sido concebida con este propósito. Obviamente, las tablas, la etiqueta table de HTML, no está pensado para darle maquetación, para darle organización a una página, sino obviamente pues para hacer tablas, ¿no? Para ese es el propósito. Cuando digo estructura, organizar y todo esto, me refiero a la acomodación. ¿Cómo se acomodan los elementos en una página web? Hasta ahorita hemos visto pues diversas etiquetas aquí y allá, pero no hemos hecho un cuerpo que le dé estructura a una página en sí, no hemos hecho algo que pueda lucir un poco más como una página, simplemente hemos visto etiquetas. Bueno, en esta diapositiva, por ejemplo, vemos aquí un esquema básico de cómo normalmente se hace un sitio web. Normalmente vamos a encontrar la cabecera, donde puede estar incluso los slides, o una simple imagen, no lo sé. En la parte superior, debajo de la barra de navegación, o incluso arriba, un poco de información principal. En el caso de un blog podríamos tener incluso barra lateral, un footer o un pie de página, etc. Normalmente una apariencia así o similar, no mandatorio, pero más o menos así, la vamos a tener en una página web que visitemos en cualquier momento. Bueno, a eso me refiero yo con la manera en la que acomodamos los elementos. ¿Cómo los acomodamos? Bueno, antes se hacía mediante table, o sea, esto era una celda, o sea, todo esto era el table dentro del body. Y dentro del table teníamos una celda para la cabecera, otra celda para la barra de navegación y así. Cada uno eran celdas de una tabla, pero más adelante gradualmente otros elementos reemplazaron la función de las tablas, permitiendo lograr lo mismo con menos código, de hecho, facilitando de este modo la creación y permitiendo portabilidad y ayudando al mantenimiento de los sitios web. El elemento que nació en ese entonces fue el div, y yo te cuento todo esto porque sí es muy probable que cuando tú revises algún trabajo anterior o busques por aquí información o por acá información, todavía puedas encontrarte muchísimos sitios que están hechos, están maquetados, están organizados con la etiqueta div, con divisiones. Muchísimos todavía están así. Un div no es otra cosa más que una división. Una división que decía, por ejemplo, esta es mi división de mi cabecera, mi división de mi barra de navegación, mi división de mi información principal y mi división de mi barra lateral, etcétera. Y ya simplemente mediante CSS se le iba dando acomodación a los elementos dentro del div y así sucesivamente para que tuviera pues una apariencia de página web. Con CSS se hacía ya lo que es
la manera en la que se debían integrar los componentes. El detalle y el punto de esta diapositiva es porque tanto Table como Div no proveen demasiada información acerca de las partes del cuerpo que está representando. Lo que quiero decir es que, aunque podíamos decir que aquí había una división, en el código no sabíamos si esa división era una cabecera o qué cosa era. En otras palabras, la palabra clave div solo especifica que hay una división en el cuerpo, como la celda de una tabla, pero no ofrece indicio alguno sobre qué clase de división es, cuál es su propósito o qué contiene dentro de ella. Simplemente dice es una división y punto. Y al final, para los usuarios, pues eso no es importante. El usuario va a ver lo mismo, sea de una manera o sea de la otra manera. Pero para los navegadores, la correcta interpretación de qué hay dentro del documento que se está procesando puede ser crucial en muchos casos. Sobre todo con la revolución de los dispositivos móviles y el surgimiento de diferentes formas en que la gente accede a la web. La identificación de cada parte del documento es una tarea que se ha vuelto más relevante que nunca. Entonces, considerando todo lo anteriormente expuesto, HTML5, una de las cosas que ha incorporado es precisamente nuevos elementos que ayudan a identificar cada sección del documento y organizar el cuerpo del mismo. En HTML5 las secciones más importantes son diferenciadas y la estructura principal ya no depende más de los elementos div o de table, aunque se pueden seguir utilizando, por supuesto. Aquí, por ejemplo, podemos ver una estructura básica que vamos a ver en muchos sitios web, en donde tenemos arriba la cabecera, tenemos aquí un menú, una barra de navegación, tenemos aquí en la sección 3, en la parte 3, una sección que va a tener a su vez algunas entradas. Esto es por ejemplo el caso de un blog, y aquí tenemos una barra lateral y un pie de página o footer. Estoy seguro que en muchos sitios web has visto una estructura muy similar a esta. Esta simple representación de un blog nos puede ayudar a entender que cada sección definida en un sitio web tiene un propósito, como puedes ver. Precisamente HTML5 lo que hace es considerar con mucho atino, diría yo, considera esta estructura básica que todo sitio web tiene y provee precisamente nuevos elementos, nuevas etiquetas para que no solamente tengamos una división, sino para que podamos diferenciar y declarar cada una de sus partes. A partir de ahora, con HTML5 podemos decir al navegador para qué es cada sección, y lo hacemos con las etiquetas header para el encabezado, nav para la barra de navegación, section para una barra en donde pongamos el contenido principal de nuestra página web, aside para una barra lateral si es que la necesitamos, y un footer, etc. Aquí tenemos algo un poquito más detallado en el que también ocupamos la etiqueta article, que pueden ser como pequeñas divisiones dentro de la sección. En el caso, por ejemplo, del blog, aquí todo esto vendría a ser section y cada una de las entradas vendría a ser article. Aunque también podemos tener secciones dentro de los artículos y así sucesivamente, dependiendo de la complejidad que nosotros queramos o tenga nuestra página web. Si te queda alguna duda, déjalo en los comentarios de este video. Si el video te gustó, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. Te saluda Javier, hasta luego.